pues grandes sorpresas en la elección a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda alguna, muchos de los que se consideraban favoritos, pues no llegaron porque, bueno, pues la votación no les dio la oportunidad, sobre todo el pueblo de México, que, bueno, pues de alguna parte sí tuvieron una gran votación, pero realmente el pueblo de México, bueno, pues eligió otros ministros que no estaban, pues, hasta cierto punto contemplados por muchas de las listas o por muchos de los listados que se hicieron, sobre todo en las redes sociales. Debemos de recordar que, pues en este caso, el pueblo de México salió a las calles, salió a refrendar su compromiso con la transformación, y de verdad que es un cambio muy importante que se generó dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, de acuerdo a los resultados preliminares, un ministro de extracción indígena va a ocupar, de acuerdo a los resultados que se están dando, porque así lo dejó manifestado Guadalupe Tadei del Instituto Nacional Electoral, pues un ministro va a ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿cómo queda esa nueva Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De acuerdo a la reforma al Poder Judicial, se reducirá de 11 a 9 ministros, con un periodo de encargo de 12 años en lugar de 15. Los ministros fueron elegidos por voto popular en un proceso extraordinario, organizado por el Instituto Nacional Electoral el 1 de junio del 2025. De acuerdo a las publicaciones, con un 60% del avance de los cómputos del Instituto Nacional Electoral, los perfiles que se perfilan para integrar la nueva Corte incluyen a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel, a Loreta Ortiz, María Estela Ríos y Sara Irene Herrería. Por el lado de las mujeres. Por el lado de los hombres, Hugo Aguilar Ortiz encabeza las preferencias del pueblo de México, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betán. Se menciona que en un momento determinado, el que podía ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería Hugo Aguilar Ortiz, seguido por la presidencia rotatoria que incluiría a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, de acuerdo a la cantidad de votos de Vuelvo y María Estela Ríos, lo que implica una fuerte presencia femenina precisamente en el liderazgo. Y así las cosas. Y bueno, es un cambio muy importante, dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí les voy a poner el video donde dijo, porque por primera vez llega también un ministro de extracción indígena. Hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. Qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco. Juárez era zapoteco, mixteco. ¿Cuál es su percepción como presidenta de la República, aunque haya una independencia? Pues ese es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Pero fíjense, en el otro proceso, ¿cuándo iba a llegar un Hugo a la Corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la Corte. Entonces, qué bueno, la verdad. Y ya, pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues, ya lo definirá el INE. Y así es, esa definición la tomará y la llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, la derecha mexicana sigue con su retórica, su demagogia, sobre todo su clasismo y su misoginia, por una simple y sencilla razón. Hablan de que fue una elección donde participamos nada más 3 millones de personas. Fíjense bien, nada más la lógica pendejeta de los prianistas. Dicen que el 90%, 90 millones de personas no fueron a votar por la elección al Poder Judicial. En primer lugar, únicamente y sencillamente vota nada más el 60% de la población en las votaciones normales. El 60%. Ok, vamos a dejarles su dejo de la duda.
Entonces significa, de acuerdo a la lógica matemática de la derecha mexicana, que los mismos votos que sacó el PAN y el PRI en una alianza en la pasada elección del 2 de junio del 2024, que también sacaron aproximadamente entre 13 y 15 millones de votos, pues tampoco representan el otro 90% que están diciendo ellos. O sea, fíjense nada más la lógica tan tonta que tiene la derecha mexicana. Nada más así, con eso les dejo claro esto. A ver, ¿quién te garantiza a ti? Porque no los tuviste los 90 millones de votos en la elección del pasado 2 de junio del 2024. ¿Quién te garantiza a ti que esas 90 millones de personas iban a votar o no a votar a favor tuyo, o en la revocación o no revocación, o precisamente en la situación de la elección al Poder Judicial? Una lógica muy fantasiosa que está trayendo ahorita la derecha mexicana. Entonces, significa que no es válida la elección de jueces, ministros y magistrados. Entonces no tendría validez ninguno de los diputados y senadores del PRI y del PAN, porque sacaron la misma cantidad de votos, de acuerdo a la lógica de ellos. Imagínense nomás qué comentarios. Y aparte de eso, el clasismo. Sí, porque la verdad es que tienen un clasismo impresionante. ¿Por qué? Porque fueron gentes de todos los niveles sociales, y yo les digo, yo nunca he estado a favor de los niveles sociales. O sea, yo considero que todos somos iguales, de la misma manera. Pero, pues el clasismo y la misoginia de la derecha mexicana salió porque unas mujeres indígenas fueron a votar. Imagínense ustedes nada más, chequen esto. Dice, piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad, o les dieron un acordeón ya marcado. Es un comentario similar al comentario de Lorenzo Córdoba aquella vez que se burló porque llegaron indígenas o personas de pueblos originarios a verlo. Es un racismo, un clasismo, qué bueno que dice, piensan que estas personas pasaron días. Ese es el pensamiento, fíjese, de la derecha mexicana. Realmente es verdaderamente lamentable. Les digo que la derecha mexicana cada vez está peor en este país. Se fueron también en contra de Hugo Aguilar, porque es el que va arriba en las preferencias. O sea, en la votación de hecho va arriba. Que porque según esto el oficialismo quería a Benito Juárez en la corte. Les digo que cada día caen más bajo la derecha mexicana, cada día son más clasistas, más racistas, y sobre todo que siguen denostando al pueblo de México. Escuchen esto nada más. El oficialismo que se tendría que buscar Benitos Juárez para la corte, y puede ser que este sea el Benito Juárez que se pretende desde la corte por su carácter, por su perfil, por su trayectoria, porque es el perfil del candidato indígena que está perfilándose hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la narrativa oficial, pues que ni mandaba hacer para efectos prácticos. Sí, y fíjate, analizando los datos, que tienes toda la razón, porque aparece en el listado, no es un personaje que haya aparecido de repente, porque estaba en los acordeones. Sí, yo no lo conocía, pero estaba en los acordeones. Sí, y fíjate. Y claro, a ver, es una figura histórica muy relevante, etcétera, y bueno, le da un cariz al asunto muy importante para una narrativa oficial de que las cosas en este momento van a ser totalmente distintas a lo que eran, y tener eventualmente a un presidente de la corte indígena como lo fue en su momento Benito Juárez, pues queda perfectamente en una narrativa oficial. El oficialismo que... Fíjense, nada más el clasismo. O sea, la verdad es que sinceramente yo lo que creo, sí, es que sinceramente todo el mundo tenemos la oportunidad de estudiar. Y si vienes de una comunidad indígena, si vienes de una comunidad donde no hay escuelas para estudiar y sales a superarte, qué bueno. Eso nos debería de sentir orgullosos como mexicanos. Eso nos debería de sentir orgullosos como mexicanos. Y más, que por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso les digo que México está haciendo historia y está cambiando la historia de este país. Llega una persona emanada de los pueblos indígenas. Y eso le cae y le molesta mucho a la derecha mexicana. ¿En qué cabeza cabe? Yo pienso que no debe de haber clases sociales, en primer lugar. Todos somos iguales. Todos exactamente somos iguales. Que unos más favorecidos que otros.
pues eso es la vida, cómo te va llevando la vida, ¿sí? Porque realmente lo que veíamos los mexicanos era que la Suprema Corte de Justicia no se había convertido en una dependencia que hiciera precisamente la justicia. No, sino que era una Suprema Corte de Justicia sujetada a la política, a los empresarios, a los grandes adinerados de este país. Eso es lo que habíamos visto el pueblo de México. Y que realmente traten de desestimar una elección en la cual participamos 13 millones de votos o 13 millones de mexicanos, pues caen en su propia trampa. Las matemáticas son muy simples, señores. Los 15 millones de votos que sacaron la oposición en la elección del 2025, imagínense ustedes nada más hasta dónde andan de mal estas gentes. Si los hubieran utilizado, fíjense bien, si los hubieran utilizado, hubieran ganado y hubieran dejado exactamente igual el poder judicial, que no se hagan tontos. Lo que pasa es que con qué cara y con qué invocatoria iban a salir el PRI y el PAN a promover candidatos a su contentillo, o a defender a los candidatos que estaban en funciones, o a defender a los candidatos inscritos por el Poder Judicial, que sí lo hicieron, sí lo hicieron. Y de hecho, mucha de esa manipulación que existió en cuanto a las famosas boletitas que los mismos gobiernos priistas y los propios priistas y panistas se encargaron de repartir, pues tumbaron a uno de los candidatos más fuertes. Esa es la política, señores, Hay que checar el dato. Esa es la política. ¿Quién era uno de los candidatos más fuertes y que les podía hacer más daño a la derecha mexicana? César Gutiérrez Priego. Entonces, ¿metieron o no metieron la mano? ¿Piensan los que los mexicanos somos tontos? ¿Piensan que van a engañar al pueblo de México? No, señores. Sabemos perfectamente cuál es su actuación. Y sabemos perfectamente que uno de los más duros que iba a ser dentro de los ministros era César Gutiérrez Priego. Y metieron la mano. No le echen la culpa al oficialismo. No le echen la culpa que a los acordeones que traía Morena. No quieran poner en contra la situación. Realmente esa manipulación la hicieron ustedes. Y que no iban a votar, Se aprovecharon también de las circunstancias porque sabían perfectamente de la complejidad de la elección. Y sabían que se infiltraban y llevaban votos a favor de uno o de otro ministro, pues no iban a lograr el objetivo de llevar a alguno de sus ministros, claro que no. Sino que lo que iban a hacer era precisamente lo que hicieron, meterle mano a la elección, aunque digan que no, señores. Aunque digan que no. En las propias elecciones internas de los partidos políticos de izquierda, de Morena, del Verde o del PT, porque ellos son antidemocráticos, ellos no avientan a elecciones abiertas, pero cuando algún personaje o personajes de la izquierda mexicana se somete a una elección interna, hay muchas manos negras que entran en esas elecciones internas, muchas gentes que se dicen que están con el candidato, que están con Morena, y no, son contrarios al movimiento. ¿Por qué? Porque si un candidato está fuerte, ellos ahí, con ese tipo de artimañas, lo tumban porque lo tumban. Se los digo por experiencia propia, A mí me pasó en una ocasión, como en su tiempo, siendo yo un precandidato a la presidencia municipal de aquí de mi pueblo, me tumbaron la candidatura porque se infiltraron gentes que no querían que yo llegara, y que eran gentes contrarias a un partido político. Esa es la forma en cómo trabaja la derecha mexicana. Pero más que otra cosa, estaban metidos dentro del lago porque le hacían un favor, ¿sí?, a los políticos de este país. Escuchen esto. González Alcántara Carranca, yo digo que era un favor gigante al régimen. Porque dejaba la elección de ministros y el Tribunal de Disciplina, al que acotaba un poquito, pero eliminaba esta intransitable elección de jueces magistrados. Totalmente, Pero no la tomaron. Pero a ver, pero es que ahí vamos, y la discusión va a estar así en el futuro y en la historia. Ese es el punto. Se estaba manejando la Corte como un ente Escuchen. político, no como un ente pura y absolutamente judicial. Ese es el punto, Carmen. Ese es el punto. ¿Qué corte era? Y es que esos personajes, el mismo Luis Aguilar que vimos en la fiesta de Collado, esos mismos ministros que jugaron al poder, ¿no? Pues ahora están ahí y esos resolvieron. El punto es ese, la esencia es ese, Carmen. El poder judicial
¿Cuál es el papel histórico que debía jugar y que no jugó desde antes y cuál tenía que jugar ahora? En efecto, tú dices, el balón ahí estaba. Yo también lo creo. Pero era un balón político. González Alcántara Carranca. Era un balón político, por eso precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaban tratando de impedir que llegara pues un próximo presidente de extracción indígena. Debemos de recordar que Juárez, Benito Juárez, uno de los más grandes presidentes de este país, que sin duda alguna también afectó los intereses de los conservadores y de la iglesia, por eso no lo pueden ver ni en pintura, porque cómo era posible que la iglesia manejara todo lo relacionado con el Estado y el Estado no tuviera ninguna participación ni siquiera en el registro de los ciudadanos. Eso fue lo que más le afectó a la derecha, lo que más le afectó a la iglesia con Benito Juárez, por eso no lo pueden ver, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero Benito Juárez fue indígena y la mayoría de los mexicanos somos originarios de los nahuas, mazavis, mepas, huachichiles, chichimecas, mixtecos, otomíes. Todos traemos una raíz precisamente en el corazón indígena de este país. Independientemente que después pues, los apellidos vayan cambiando y lo que sea, pero la mayoría de las familias mexicanas tenemos descendencias y ascendencias, sobre todo, de pueblos originarios de este país. Y luego salió también la retórica de la derecha mexicana a decir que no iba a usar toga, porque sí, o sea, en unas declaraciones que hizo precisamente Hugo Aguilar Ortiz referente a cómo iba su vestimenta, pues dijo que él iba a tratar de emular a sus pueblos indígenas, que si bien en la corte pues se lleva toga, pues él iba a ver de qué manera, o iba a ver si había opción de que no llevara eso, sino que él se caracterizara como pueblos indígenas. Vamos a escuchar a Hugo Aguilar Ortiz, el virtual próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta, ¿ya fuiste al Palacio de Hierro a comprarte tu toga? ¿Ya estás listo? ¿O cómo vas a despachar desde el Pleno de la Corte? Es una muy interesante pregunta, Julián. La verdad es que es una cosa que yo recibí de manera reiterada en los pueblos, que yo no me convierta en un funcionario tradicional, un funcionario normal, porque ya hemos tenido casos en donde personas indígenas ocupan algún escaño, ocupan algún espacio de poder y se pierden, se olvidan de sus bases. Yo estoy planteando que no voy a usar toga, voy a revisar la legislación, la normatividad interna. Esto no quiere decir que pierda la solemnidad que debe tener el cargo, que pierda la importancia, la trascendencia que tiene el cargo, pero yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que en lo personal yo no voy a usar toga, yo voy a marcar esta diferencia, que en la Corte está mi indígena y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la propuesta que yo voy a hacer. Como te digo, voy a revisar la normatividad específica que regula las sesiones de la Corte y si hay esta posibilidad, y si no, impulsaremos las reformas que correspondan, pero creo que vamos a darle esta nueva imagen, esta nueva idea de una integración pluricultural a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar Ortiz, realmente... Sí, así es, y verdaderamente todo le quieren echar la culpa a la transformación, a la presidenta de la República, a lo que se hizo. Sabemos perfectamente que si bien hubo una operación política, porque se vio, pues yo también tengo muy malos pensamientos, sinceramente. Yo pienso que más que otra cosa, ahí metieron la mano también muchos gentes de la oposición, nada más en la cuestión de ministros, en las demás tacharon las boletas manipularon la elección de alguna u otra manera. Sí, así de paz. Y bueno, pues ahora que estamos viendo los resultados, y bueno, pues también debemos de reconocer que pues había lugares donde pues eran conocidos unos candidatos y otros eran también completamente desconocidos, y otros eran muy conocidos y otros también eran completamente desconocidos. O sea, aquí lo más importante de todo esto es el ejercicio democrático que se llevó a cabo y que la derecha mexicana, que desde un principio estuvo en contra de una reforma al Poder Judicial y que hizo todos los intentos posibles del mundo para impedirla, pues aquí lo más importante es que se llevó a cabo la elección. Y que si bien con sus fallas, la falta de información del Instituto Nacional Electoral también fue clave también porque pues ahí fue como se jugó con los acordeones.
izaron mucho presupuesto, casi se abrieron todas las casillas. Nosotros pensamos que iba a haber unas cuantas casillas, no, casi en la mayoría de las ciudades se abrieron todas las casillas, inclusive hubo casillas especiales. Sí hubo falta participación de la ciudadanía, sí hubo falta participación de la ciudadanía. Pero esa retórica y esa demagogia que trae la derecha mexicana no esconde ese enojo, ¿cómo les diré? Aparte de enojo, otra palabra que no sea tan despotricada, ¿sí? Aparte de que ellos pensaron que con su campaña sucia, pues la mayoría de la gente, menos de 10 millones, porque ellos era lo que le calculaban, que menos de 10 millones de personas salieran a votar y con eso pues hacer más cuento. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer se los aclaró, le sacó las gráficas, les digo, miren, esos 13 millones de votos fueron inclusive más votos de los que tuvo el PAN como partido político solo y como el PRI solos en la elección del 2024. Y ahora dicen que no, que es que 90 millones de mexicanos están en contra de la reforma al Poder Judicial. Nada más fíjense la retórica y las mentiras de la derecha mexicana, sobre todo, la demagogia pura que tienen. Pero sabían perfectamente qué iba a ocurrir con el Poder Judicial. Tontos. ¿Por qué? Y lo volvemos a repetir. ¿Hubieran hecho campaña a favor de sus ministros? Si es que tenían esa cantidad de votos, que presumen de 15 millones de votos que sacaron en la elección pasada, pues los hubieran aplicado y hubieran dejado el mismo, o hubieran escogido los que ellos quisieran, y pues el pueblo hubiéramos respetado la decisión de acuerdo a lo que saliera. Pero flojos, huevones, sinceramente con una apatía que nunca habíamos visto en los partidos políticos de oposición, con una verdadera vergüenza de la oposición en este país. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Instagram, a través del Facebook, trataron de levantar una campaña o de cambiar, de manipular, porque acuérdense que en muchas ocasiones yo les dije, no le hagan caso a los acordeoncitos esos porque lo está repartiendo, muchos lo está repartiendo la derecha. Ellos ya sabían cómo se iban a acomodar de acuerdo a lo que se había ventilado, quién traía más votos, quién traía menos votos. Entonces, es de sabios pensar también, y malintencionados pensar también, que esos acordeoncitos que se repartieron en muchas ocasiones fueron repartidos por la propia derecha mexicana para confundir a la población, y como la población no quiso batallar y no quiso estudiar en muchas ocasiones, pues los tomó como ciertos. Ahí están las consecuencias. No consecuencias, porque al fin de cuentas se vio la voluntad del pueblo. ¿Sí? Y también que hubo muchos que no acudieron porque pues realmente sí se les complicaba, porque eran muchos participantes. Pero debemos de recordar que es el primer ejercicio. En la próxima, ahí sí verán verdaderamente cómo el pueblo va a elegir, al igual que esto, pero más cantidad de personas, porque va a haber más información. Porque de las primeras se aprenden y en las segundas pues se tienen que reafirmar las situaciones. El 2027 está muy pronto también, y también va a haber elecciones de magistrados y de jueces en varios estados en las cuales no hubo, para que también pues la gente empiece a investigar, se empiece a interiorizar cuando salgan sobre todo ese tipo de ¿por qué? Porque fíjense nada más lo que acaba de hacer Norma Piña y sus secuaces. Se blinda la corte, se blindó. A ver, que nos expliquen eso. ¿Por qué se van a blindar? Que nos expliquen eso a la derecha mexicana. Presidenta, la semana pasada, en una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ministros y ministras de la Suprema Corte no pueden ser sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa. Lo que dijeron es justamente que las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, así como las acusaciones penales o también las acusaciones de carácter político en su contra, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro, no proceden contra ellos porque existe
para ellos una cosa que se llama garantías especialmente reforzadas, y con ello dicen que se evita que su labor sea perturbada o interrumpida. Aquí pues la lectura, Presidenta, claramente es que están pues autoasignándose una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial, porque estamos en el proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación, y la cosa es justamente esa, que si llega un nuevo Poder Judicial podría revisar pues todas las corruptelas del pasado. Preguntarle, Presidente, en ese sentido, si el licenciado Pablo Gómez podría hacer ya pública esta matriz de riesgos que confirmó que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ministros y ministras, pero también sobre magistrados y magistradas, jueces y juezas. Eso en un contexto en el cual pues de alguna manera se impida este manto de impunidad, y sobre todo también conocer, Presidenta, si sería deseable que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sí revise qué acciones cometieron sus antecesores, y sobre todo se determine si tienen responsabilidades no solo de carácter administrativo, porque aquí pues el manto de impunidad también es para lo penal. Fíjense bien lo que me llamó mucho la atención. Dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se están blindando los ministros? ¿Por qué están blindando a todos los jueces? Si no tenían absolutamente nada o no tienen nada que temer. Y otra cosa muy importante que me están comentando aquí en el chat. Hay situaciones, o se generaron situaciones en la elección al Poder Judicial en las cuales atrasaron los tiempos. La propia Guadalupe Tadei del Instituto Nacional Electoral el día de hoy, en una rueda de prensa, dijo que precisamente los impedimentos que tuvieron en las diferentes denuncias que hubieron en los diferentes juzgados, pues impidieron precisamente para que se llevara una logística mejor, para elaborar todo el material del Instituto Nacional Electoral. O sea, ellos estuvieron alargando. ¿Se acuerdan? Hace mucho que hice un video que yo les decía que la única opción, no la opción, sino que la única cosa que yo veía era que el Poder Judicial quería aplazar la elección lo más que se pudiera. Lo lograron. Aquí hay una muy buena opinión y me parece perfecto. Si nos entregan cuadernillos con las fotografías o de cada uno de los que vamos a ir a votar, pues sería conveniente, como me lo están diciendo aquí en el chat, que para las próximas elecciones también apareciera la fotografía del candidato ahí en un ladito, en la boleta. Sería mucho más sencillo, mucho más fácil. Una opinión de aquí de la gente. Pero sigamos escuchando cómo se trataban de blindar, cómo se trata de blindar Norma Piña y su gente. Parece que la nueva corte, claro que va a depender de ellos, son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia, y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, ¿qué más? El que nada debe, nada teme, ¿no? Sí. Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso,
que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. En otro tema principal. Y pues sí, así me lo comentan también en el chat, el que nada debe, nada teme, ¿sí? Y pues, y el que le teme, pues es porque trae problemas, esa es la realidad. Si no hay corrupción al interior de los jueces, de los magistrados y los ministros, ¿por qué se blindan? ¿O habrá corrupción dentro de todo el sistema del Poder Judicial? Y eso le está dando temor. Pues ya pronto lo sabremos con los nuevos ministros. ¿Sí? Y bueno, cambiando de tema por completo, hubo elecciones también en el estado de Durango y en el estado de Veracruz. Hubo 2 elecciones. Sí, también de las intermedias que se les dice. A pesar de todo lo que salió a decir Alito Moreno, a pesar de todo lo que salió a decir Jorge Romero, que habían recuperado, que habían tumbado a Morena, que etcétera, etcétera, la realidad es otra. La realidad es que, sinceramente, creo, en Durango, vamos a hablar de las elecciones en Durango. Si bien Morena tenía, creo que 20 o 22 municipios, se queda con 16 municipios. Y la coalición PAN y PRI obtuvieron 15, mientras que el PRI en coalición se llevó 5 municipios. Entonces, de una votación de 500,000 que tuvieron la coalición del PRI y del PRIAN, no es PRI ni PAN, es PRIAN, ¿sí? 400,000 votos también saca Morena. ¿Qué significa esto en números reales? Está bien que se perdieron alcaldías, está bien que no se ganaron toda la mayoría. Se ganó una de las ciudades más importantes de Durango, que es Gómez Palacio Durango. Esa es una. La otra, se ganaron algunos otros municipios muy importantes también de Durango por parte de Morena. Hay que reconocer eso. Pero aquí lo más significativo es el avance que está teniendo Morena en cuanto a votos. Unas se ganan, unas se pierden, es normal. Pero el estado de Durango debemos de recordar que estaba y está gobernado por un priista. Sí, ese que le hizo un desdén a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Ustedes creen, porque son puras mentiras y pura demagogia la que dice el PRI, que no se van a meter en las elecciones? Hay evidencias claras y precisas. Yo tengo familiares en Gómez Palacio Durango, donde dicen cómo estuvo operando el PRI. Que allí en Gómez Palacio no le pudieron ganar a Betsabe, gracias al gran trabajo que también hizo Betsabe. Pero ahí es un claro ejemplo de cómo siguieron operando los priistas o cómo siguen operando los priistas en las elecciones de este país. Y luego dicen, queremos democracia, cuando ellos meten hasta las narices en las elecciones. Y relativamente no le fue tan mal a Morena. Vamos a ver la explicación de la doctora Claudia Sheinbaum referente a la elección de Durango. IMC, un municipio, 0.09% de la población. ¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? La coalición Morena PT Verde o Morena solo, en algunos casos Escuchen. salieron juntos y en otros casos separados. Entonces, en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población. Es decir, son municipios más grandes. Mientras que se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango. ¿Hace avance o retroceso? Les pregunto muy rojillos. El PRI-PAN, el PRIAN. O sea, si ustedes se fijan referente al número de poblaciones y de votación, pues hay un avance significativo de Morena en el estado de Durango. ¿Sí? Y también en Veracruz. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Se gobierna más población
Y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición. Y si bien es sabido que en las elecciones locales y en las elecciones intermedias, pues implican muchas situaciones, como el caso de que pues, los partidos políticos van solos, ¿verdad? Que quieren poner sus propios candidatos, que hay una especie de confrontación entre los partidos que van en alianza en las federales, como en el caso específico de las elecciones locales, que van el PRI, que va el Morena y que va el Partido de Trabajo solos. Pues hagan de cuenta que ese es un indicativo, que ya sumando a las alianzas, pues hay muy buenas votaciones, sobre todo el crecimiento en la población, y sobre todo en el estado de Durango, que le digo, es gobernado por los priistas. Gómez Palacio de Durango es una de las joyas de ellos en el estado de Durango, pues fue arrebatada por Morena y tiene una gran cantidad de habitantes. Acuérdense que Gómez Palacio de Durango es la segunda ciudad más importante de Durango. Primero la capital, ¿sí? Y luego después es Gómez Palacio de Durango, ahí en la laguna, en la comarca lagunera. Entonces, ¿avance o retroceso? Ahora, le quisieron endilgar, porque así son la derecha mexicana. Les digo que ellos de alguna u otra manera se evidencian. Le quisieron endilgar la situación que a causa de que se había metido Andy y que había invitado a un importante, ¿sí? A un importante, ¿cómo se llama? Militante del Partido Revolucionario Institucional. Que eso había afectado, y qué bueno, pues que había que tumbarlos. Fracaso de Andy Beltrán y Luisa María Alcalde. Morena se cae el tercer lugar en Durango. Retrocede Morena en Durango. La oposición se consolida. La jornada electoral de este domingo en Durango presentó un claro retroceso a la coalición Morena Partido Verde, Partido del Trabajo, que pasó de gobernar 20 a solo 16 municipios. En la capital del estado fue relegado al tercer lugar, perdiendo también algunos de sus ayuntamientos más importantes. Así es la retórica que trae la derecha mexicana, el PAN y el PRI. ¿Por qué? Porque pues es el único, ¿sí? Es el único que se pueden colgar, porque en Veracruz pues les fue como en feria también, miren. Vamos a ver la explicación. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Se gobierna más población y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición. Y si bien debemos de reconocer que en algunas ocasiones, pues una mala elección de los candidatos, mala elección de los candidatos, ¿sí? Pues genera que verdaderamente pues el pueblo de México pues no apoye. Eso hay que ser claro. Sí, miren, este es el análisis de Veracruz. Vamos a ver Veracruz. Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60% de la población y ahora van a gobernar 65% de la población. PAN, PRI, PRD. Bueno, PRD ya no existe, ¿verdad? 61 municipios y gobernaban 31.2% de la población. Pues ahora ganaron 57 y van a gobernar 17.7% de la población. ¿Qué pasó con MC, que tuvo más municipios? Pues si se fijan, en realidad se llevó pues toda la suma de los partidos chiquitos que había antes. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Ay, Diosito, me río, no de lo que dijo la presidenta, me río
de cómo la derecha mexicana trata de decir ganamos, vamos, bla, 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 Alito Moreno, todo Veracruz, todo acá, les arrebatamos. Señores, en base a la población, que es lo más importante, la población que tú estás gobernando, hubo un aumento de la población que va a ser gobernada por la transformación de este país. Lo siento por ti, Alito Moreno. El único reducto que te quedaba, o que te queda, bueno, uno de los últimos reductos es el estado de Durango. Pero haciendo un comparativo de la población que vas a gobernar el PRI y la población que va a gobernar Morena, pues ahí la lleva Morena. Caso específico de Veracruz. Les dijimos, en muchas ocasiones, en las intermedias, los partidos políticos van solos. Pero haciendo un recuento de la población, va a haber mayor. O sea, no importa que hayas ganado 112 municipios, el PRI y el PAN, y Movimiento Ciudadano, pero la mayor porcentaje de población va a estar gobernada por Morena. Esas son las matemáticas electorales, o las matemáticas partidistas, o las matemáticas de una elección. No por tener tantos municipios puedas gobernar a tanta gente. Hay que tener pocos municipios, pero los más poblados para gobernarlos. Eso fue lo que hizo el Movimiento de Regeneración Nacional. Y haciendo un recuento en Veracruz, yo les dije en un video de ayer, 63%, sumando los tres, PT, Verde y Morena, 63% de la aceptación y de la aprobación se tiene. Porque aunque digan estos que hay un retroceso, la verdad es que hay un avance significativo si lo vemos desde el punto de vista político. Porque desde el punto de vista matemático, pues se puede ver que decir, no, pues el PRI ganó, el Movimiento Ciudadano ganó. Sí, pero ¿cuáles municipios y de qué cantidad de gentes los ganaron? Ahora, hay una situación muy importante que la doctora Claudia Sheinbaum lo dejó entrever ahí. Todos los partidos más minoritarios, en el caso de Veracruz, se sumaron al Movimiento Ciudadano. Entonces que se ponga a temblar el PRI y que se ponga a temblar el PAN. Porque pues Movimiento Ciudadano se le está acercando las patrullas, como lo hizo en la elección pasada. Y en un descuido, pues van a desaparecer el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano los va a rebasar. Pero una cosa también muy importante, estas elecciones también deben de ser un parámetro para la dirigencia nacional de Morena, que si bien le están indicando la culpa a Andrés Manuel, a Andy López, no tiene nada que ver un dirigente nacional con las estructuras locales, porque sabemos que al interior de los partidos políticos, sobre todo en Morena, es tanto el apasionamiento, tanto el querer llegar, tanto el querer ganar, que en muchas ocasiones se enfrascan en discusiones inútiles entre ellos mismos. Una sugerencia, simple y sencillamente. Si queremos o se quieren seguir conservando el Movimiento de Regeneración Nacional, deben de olvidarse de las viejas situaciones esas. Ya no están en el PRD, ya no estamos en el PRD. Es un movimiento nuevo, un movimiento de transformación. Hay que buscar la unidad, hay que buscar la concertación entre los mismos actores políticos y dejarnos a un lado los egos, las politiquerías y todo eso, porque si no, en las próximas elecciones del 2027, pues ahí se van a ver los resultados del trabajo que se hace la dirigencia nacional y sobre todo las dirigencias estatales. Ya déjense de dividirse, hombre, únanse, escojan candidatos buenos, llévenlos adelante, ya basta de ser egoístas, ya basta de decir es que yo soy fundador, es que yo soy esto, es que... Señores, Andrés Manuel López Obrador lo dejó muy claro, no importa del partido político que vengas, mientras te sumes a la transformación y eres un buen elemento, adelante. Es un movimiento abierto, no es un movimiento de cúpulas. Simple y sugerencia de su amigo El Rojo Noticias. Quiero pasar a saludar a cada uno de los que están conectados. Me da muchísimo gusto, Gerardo Solís, que se nos fue y llegó y se nos fue. Silvia Ochoa, Ángel Manso, como siempre. Silvia Sánchez, Conrado de Jesús, Cairolex, también presente.
¿Quién más? Ángel, Balam, la falta de información del INE, ya lo leímos, mi querido Balam, ¿verdad? Silvio Ochoa, también muy buen comentario. José Ángel Velázquez desde Roma, Italia, saludo enorme hasta Roma, Italia. Mi querido amigo José Ángel Velázquez Cepeda, te saludamos con aprecio todos los rojillos y rojillas de la noticia. También acá Silvia Salazar, como siempre, Antonio Guzmán, Raquel Márquez, Eduardo Delgado, también con sus buenos comentarios. Catalina Baizalaba, Lelina Prani Morena tuvo que ver en la donación del 49, le tuvieron miedo. Raquel Márquez, Santos Uriarte, Eduardo Delgado, Enrique Kiko Martínez Pantoja, Micairoles, acá también estás en Facebook, qué bueno, gracias. Yoyis Montes de Oca, ya se me perdieron los demás. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectaron a esta transmisión de El Rojo Noticias completamente en vivo. No se les olvide que a las 6:30 tenemos otra transmisión también completamente en vivo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la política mexicana. Por lo pronto, pues sorpresas en la elección de ministros. Y pues los ministros del pueblo salieron ya. Hay un gran avance respecto a las casillas computadas. Abanderan Hugo Aguilar y Lenia Batres las preferencias de la población con millones y millones de votos. Sí, y por otro lado, bueno, pues vaya sorpresas que de repente nos dan. Ahora los ministros de los privilegios de la toga de Norma Piña, pues se quieren blindar por aquello de las dudas. No vaya a hacer que tengan alguna culita que les pise. Y por el otro lado, en las elecciones de Durango y de Veracruz, pues no le fue tan mal a Morena. Sigue avanzando en las preferencias electorales y sobre todo en aquellos municipios con mayor cantidad de personas que están creyendo en la transformación de este país. Yo soy El Rojo Noticias. Nos vemos 6:30 de la tarde. No se le olvide conectarse, pero también no se le olvide dejar su rojo like, no se les olvide compartir para llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie, rojillos y rojillas de la noticia, que les interesa lo que está ocurriendo en la política mexicana. Nos vemos.